Muchas gracias, Denise. Pues muy buenas tardes tengan todos y todas. Muchas gracias por conectarse a nuestro 12º y último webinar de la Green Academy. Y para esta ocasión queremos cerrar con un cierre dedicado a reflexionar sobre los avances y las acciones, las decisiones que se tomaron ahora en noviembre pasado durante la llamada COP27, la Conferencia de las Partes, edición 27, que tuvo lugar en Sharm el Sheikh, y las implicaciones que tiene, ¿no? Y algunos puntos que pues nos son de relevancia como ciudadanos, como miembros de organizaciones, como parte de universidades y como habitantes de este planeta, que creo que finalmente eso es el bottom line, ¿no? El punto más importante. Pues bueno, varios temas espero que sean de pues relevancia para ustedes, que les resulte interesante y que podamos platicar, reflexionar sobre dónde estamos parados el día de hoy con respecto a la política climática. Entonces, pues bueno, no necesitamos adivinar demasiado ni adelantarnos demasiado para decir en llamas, pero sobre todo en llamas el planeta. En llamas es el que está el planeta. Y primero, antes de hablar de las negociaciones, vamos a hablar precisamente de dónde estamos parados en cuanto a la ciencia del cambio climático, qué es lo que nos dice los últimos reportes científicos sobre el panorama que tenemos de cambio climático. Para eso es relevante hablar del panel intergubernamental de expertos en cambio climático que a lo largo de 2022 fue publicando 3 entregas. 22 con respecto a las bases científicas, a la adaptación, vulnerabilidad e impactos del cambio climático y con respecto a la mitigación. Entonces, algunos mensajes clave, a ver, nos dice que la temperatura media mundial fue 1,09 más alta entre 2011 y 2020 que entre 1850 a 1900. Actualmente, incluso ya nos encontramos por encima, 1,2 grados por encima de la temperatura media global. ¿No? Esto quiere decir, y sobre todo el mensaje que se nos tiene que quedar es que el cambio climático ya no es algo que podemos prevenir, ¿no? Del todo, ¿no? Sino que ya debido a la inacción o a la acción concertada por evitar que haya mayor ambición climática, pues ya estamos en 1,2 grados. Y pues, ¿qué significa eso? Pensando nada más en 2022, y haciendo un pequeño recuento, pues pensemos que se han roto temperaturas récord en todo el mundo, en Europa alcanzando 50 y tantos grados, en Canadá, en México, en muchas partes del mundo. Vimos también a Pakistán sumergida bajo el agua, 1/3 del país bajo el agua. Y pues otro tipo de situaciones, ¿no? Incendios forestales de gran magnitud y frecuencia, etcétera, ¿no? Entonces nos dice el reporte, pues las temperaturas extremas, sobre todo incluyendo olas de calor, se han vuelto cada vez más frecuentes, cada vez más intensas, mientras que los eventos fríos son cada vez menos frecuentes y menos severos, ¿no? Y dice, el calentamiento ya está afectando muchos fenómenos meteorológicos y climáticos no hay, antes hablamos de desastres naturales, excluyendo fenómenos de naturaleza sísmica, pero los fenómenos climáticos ya no son naturales. Ya lo que quiere decir el reporte es que señal clara de todos los fenómenos que vemos en el mundo. Entonces, pues eso ya es de preocupación, que ya no es solamente variabilidad natural, sino que ya estamos viviendo un mundo completamente bajo el influjo de lo que hemos hecho como humanidad para provocar este cambio climático. Entonces lo dice de esta manera
el panel. En 3 palabras muy sencillas, dice, se está ampliando por todo el mundo, se está propagando de forma rápida y se está intensificando, ¿no? Menciona el panel, el cambio climático ya está afectando todas las regiones del mundo y los cambios que experimentaremos aumentarán con calentamiento adicional. Entonces, esto quiere decir sobre todo que ya no estamos frente a un fenómeno focalizado ocurriendo en el Ártico, en la Antártida, sino que ya vemos las repercusiones del cambio climático en cada lugar del mundo, en México, en Europa, en Latinoamérica, en todos lados del mundo ya hay una clara señal, tanto así que 85% de toda la población mundial ya está viviendo los impactos del climático actualmente. Y si por ahí hay algunos que hayan escuchado ustedes que piensan que aún no se viven los impactos, es más bien una cuestión de privilegio, más que una cuestión de que no nos haya alcanzado el cambio climático. Asimismo, el segundo grupo de trabajos, el primero se dedica a las bases científicas, de adaptación, dice este mismo año de esta manera. El cambio climático causado por el ser humano está provocando una disrupción peligrosa y generalizada en la naturaleza, afectando la vida de miles de millones de personas en todo el mundo, a pesar de los esfuerzos desplegados para reducir los riesgos. Y hago énfasis en esa última oración, ¿no? Que no nos agarra ahorita en ceros, sino que ya llevamos décadas de acciones del 90 con el protocolo de Kioto hasta el día de hoy, vemos que pese a las acciones, la adaptación que se está buscando, las estrategias, no estamos haciendo mella y por el otro lado, por el contrario, la vulnerabilidad frente al cambio climático está aumentando. Entonces eso es sumamente peligroso, ¿no? Y nos dice el mismo reporte, en las próximas 2 décadas, el planeta afrontará diversos peligros climáticos inevitables con un calentamiento ya cercano a 1.5. E incluso si se supera temporalmente este límite, se estarán generando otros tipos de impactos. Muchos de estos van a ser irreversibles. El propio reporte identifica 127 riesgos de gran preocupación. Esto quiere decir circunstancias planetarias que pueden desencadenar cambios como un efecto dominó en el mundo y que van a ser prácticamente imposibles de revertir, de enfrentar, que cada vez van a ser más complejos. Por el otro lado, ya existe evidencia empírica de mala adaptación. Eso quiere decir que las medidas que estamos tomando para adaptarnos no son buenas, son insuficientes y por el contrario agravan la situación, ¿no? Entonces nos dice el reporte, es necesario adoptar con urgencia medidas para hacer frente a los crecientes riesgos antes, sobre todo, y el mensaje que quisiera dejar es, antes de alcanzar al cambio climático. Este límite no es un límite universal, sino que dependerá de la localidad, de la región, de los países, cuál será ese límite y a la circunstancia en particular que vivamos, si somos capaces de adaptarnos o no. Lo importante es saber que hay límites, que no simplemente podemos, si aumenta un metro, simplemente poner una vara de 1,5 metros, ¿no? Llega un punto donde las medidas incrementales resultan insuficientes. Y pues, ¿a qué nos estamos enfrentando con este aumento de la temperatura? Se aumenta 1.5 grados, como es muy posible que alcance antes de finales de la década. El mismo reporte nos habla de la probabilidad, perdón, de alcanzar los 2 grados centígrados antes de 2050, pues significa, por ejemplo, con 1.5 grados, 35 millones de personas expuestas a cambios en la producción de cosechas, 3.300 millones de personas expuestas a estrés hídrico, 3.900 personas expuestas a olas de calor mortal.
Y vemos que cada medio grado o cada grado no solo aumenta un poco, sino aumenta exponencialmente los impactos del cambio climático. Vean, si alcanzamos a 2 grados, que es como lo que se espera que suceda antes de 2050 de permanecer la tendencia actual, pasamos de 35 millones a 362 millones de personas expuestas a cambios en la producción de cosechas, a 3.658 millones de personas expuestas a estrés hídrico, a 5.986 millones de personas expuestas a olas de calor mortal, ¿no? Esto es 3/4 partes de la población mundial y peor si alcanzamos 3 grados centígrados, que eso puede llegar para finales del siglo. Entonces, pues, esa es una situación muy preocupante. El 1.5 grados está muy cercano a transformarse en una realidad si no actuamos urgentemente, como veremos a continuación. Y 2 grados centígrados tendremos que hacer un esfuerzo extraordinario para evitar que así ocurra. Entonces, pues eso ya nos habla de números sumamente preocupantes. Por el otro lado, el IPC nos habla que hay un margen de acción cada vez más reducido, es decir, que las acciones, las decisiones, las posibilidades de acción que tenemos para enfrentar el cambio climático se están reduciendo, ¿no? Hay cosas que ya no ni siquiera están sobre la mesa, que ya no es posibilidad enorme vaya aumentando la temperatura, la posibilidad de los países de desarrollarse va a limitarse o va a ser completamente imposible en ciertas regiones. De tal manera, el mensaje sobre mitigación del reporte es que tenemos que alcanzar las emisiones de gases de efecto invernadero tienen que llegar a un punto máximo antes de 2025. Y aquí reflexionemos que se nos está acabando 2022. Entonces eso significa 2 años para que la reducción sea cercana a un 45% para 2000. Alcance el punto máximo en 2025 y casi 45% que tengan que reducirse para 2030. Esto es básicamente lo que tendremos que hacer. Así como ven esta gráfica, es como tendrían que estar cayendo las emisiones a partir de ahora y durante los próximos 8 años si quisiéramos tener la probabilidad de permanecer por debajo de 1.5 grados. Así tendrían que estar cayendo, repito, sumamente de hoy no ha habido ningún instrumento nacional que haya sido capaz de hacer mella en las emisiones a nivel mundial. Los únicos puntos donde hemos alcanzado una ligera reducción fue entre 2008 y 2009 con la crisis financiera, ustedes recordarán, y en segundo punto con la pandemia, particularmente en 2020. Entonces, como podemos ver, son efectos colaterales de otro problema, ¿no? Entonces, en 2008-2009, ese efecto de la desaceleración económica que tiene como resultado pues una menor producción. Y menos producción significa menos. Y en segundo lugar, pues, mientras todos están guardados, eso es lo único otro que ha logrado hacer en las emisiones globales. 2001, uno de los más grandes que se ha tenido en los últimos años. Entonces, sin lugar a dudas, el panorama no muy preocupante. El transporte del grupo de trabajo 3 del IPCC nos lo dice así de claro. Nos dice, es ahora o nunca, para decirlo en pocas palabras, para no agregarle demasiados tecnicismos, nos dice, o actuamos en el preciso momento, o vamos a tener que enfrentar tendría que palabras ahora o nunca como una alerta de la comunidad científica mundial. Parecería hablarnos de un panorama sumamente grave
y reaccionarían, actuarían en consecuencia. Sin embargo, que se centra de esta plática, cómo este último reporte del panel intergubernamental de expertos en cambio climático y entonces cómo se mueve la y estos mensajes clave que estamos viendo. De tal manera, en noviembre comenzó para continuar climáticas. Entonces, primero, antes de pasar a las acciones y decisiones, mencionarles para aquellos de ustedes que no estén familiarizados con la Conferencia de las Partes, la COP, o de COP27, Conferencia de las Partes o Conference of the Parties, no solo es una conferencia, sino es el órgano supremo de decisión de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Este organismo, surgido en 1992, después de la Derecho Ambiental Internacional que dio como producto la Convención Marco de Cambio Climático, la Convención de Biodiversidad, la Convención de Desertificación, pues bueno, este es uno de los actualmente, el que más atención ha llamado y cuyo objetivo de la convención era evitar la interferencia peligrosa con el sistema climático. Así lo dice la Convención Marco en su artículo 2, evitar la interferencia peligrosa. Entonces, pues bueno, ya desde ahí podemos reflexionar si ese objetivo de la convención pues es incluso viable. Yo pensaría que frente a los mensajes clave del IPCC, pues ya evitar la interferencia peligrosa, pues ya no es en sí del todo alcanzable. De tal manera, dentro de esta convención marco, la Conferencia de las Partes es el órgano supremo en el que los países que son partes, los países examinan la aplicación de la convención y se determinan los instrumentos jurídicos que la conferencia adopte y las decisiones necesarias para promover la aplicación efectiva de la convención, o sea, el objetivo, las disposiciones institucionales, etc. Es decir, la conferencia es el órgano que va a decidir los instrumentos como el protocolo de Kioto en los 90s y el Acuerdo de París surgido en 2015. De tal manera, ha habido un largo camino de negociaciones climáticas, precisamente porque ha habido 27 conferencias para enfrentar, hablar, negociar las acciones mundiales con respecto a cambio climático. Aquí algunos de los hitos más importantes, que son, como mencioné, surgen en 1992, en 2007 la ruta de Bali, en 2011 la plataforma de Durban, en fin, cada uno de los puntos que pueden ver ahí, y sobre todo no es para describir cada uno de estos puntos, pero sobre todo reflexionar. Si estamos frente a un problema tan grave como el cambio climático, imagínense que toma el mundo 27 años o 30 años para actuar, para decidir cómo es que se va a actuar. Ya desde ahí como que podríamos empezar a accionar si ha sido un fracaso el proceso mismo de negociaciones. Si frente a un asunto urgente requerimos 27 años, pues ya se pone en duda la capacidad misma de la convención para actuar. Entonces, así estamos el día de hoy, después de 3 décadas de la existencia de esta convención, y seguimos negociando, seguimos hablando de los principales términos, las acciones que y parece que existe una larga nos está por un lado que la máquina política está haciendo. Como pueden ver, son 27 años de tratar de ir decidiendo incrementalmente qué es lo que podemos hacer para enfrentar esta situación, y mientras un escenario científico cada vez más complicado.
Entonces, se llega a la COP27 con algunos temas centrales en la agenda. Antes de hablar de la COP27, hablamos de este llamado Pacto Climático de Glasgow, que es precisamente un nuevo nombre, una nueva estrategia de aumentar la ambición climática y, según su propio objetivo, mantener vivo el objetivo del Acuerdo de París, que era estabilizar la temperatura en 1.5 grados. Mantengo el nombre del Pacto Climático de Glasgow como un nombrecito más dentro de nombres que van surgiendo a lo largo del tiempo, que cada vez le ponemos un nombre nuevo, pero las acciones al mismo tiempo no llegan. Entonces, en 2021, el punto era mantener viva el objetivo de la de París y particulares que han sido planchas, sesiones incluyendo el financiamiento, incluyendo mercados de carbono, incluyendo la meta global de adaptación, si es que es posible mantener una... eso quiere decir? ¿Qué debemos de buscar como mundo que sea una meta de cómo nos vamos a adaptar al cambio climático y algunos temas con respecto a transparencia? Ahí solo mencionar algunas cuestiones. Se llevó a cabo una declaración sobre deforestación para evitar que siga aumentando la deforestación a nivel mundial. Ese es un acuerdo que firmó México. También el compromiso mundial sobre metano. El metano es un gas de efecto invernadero incluso más poderoso que el dióxido de carbono. Dura menos tiempo en la atmósfera, pero no. Entonces, es un compromiso mundial sobre la transición a vehículos de emisiones cero. Interesante, se presiona a México para que lo firme, y entonces la Secretaría de Economía lanza un comunicado que dice: México firma el acuerdo sobre transición a vehículos de emisiones cero, es decir, que acabemos con los vehículos de combustión interna. Y entonces, al día siguiente de haber firmado, la Secretaría de Economía lanza una nueva comunicación para decir: oigan, sí, firmamos, pero queremos reiterar que el acuerdo no es vinculante, es voluntario y que depende de las posibilidades de cada país, ¿no? Entonces, pues ya desde ahí como que no suena muy bien, no suena muy que se vaya a tener mucha ambición en México con respecto a esto, ¿no? Y algunas otras cuestiones, un acuerdo para dejar de financiar los proyectos de combustibles fósiles. Esto resulta un tema sumamente importante, más adelante hablaré más. Y también para las empresas, donde se establece un consejo de normas internacionales de sostenibilidad para evitar sobre todo el greenwashing, que haya medidas estandarizadas a nivel mundial que se puedan tomar para las empresas y que no solamente haya promesas, sino estándares claros con que vamos a comparar el avance de las empresas. De tal manera, algunos de los temas en la COP27 para la presidencia que la tenía Egipto de esta COP27, que dijo: los temas que tenemos que avanzar para que los países aumenten su ambición, dado que la ambición actual, las promesas y compromisos actuales no nos llevan a 1.5 grados, sino al revés, nos llevan a un aumento de la temperatura de casi 3 grados. En segundo lugar, la adaptación. Necesitamos hacer mayores progresos, dado que, pues, como sigue aumentando la temperatura y los embates del cambio climático, pues tenemos que garantizar que haya progreso, ¿no? En tercer lugar, el financiamiento, dado que este ha sido un tema que ha quedado pendiente a lo largo del tiempo, ahora hablo más. Y cuarto, que es colaboración, que buscaba la presidencia de Egipto abrir nuevos espacios de colaboración multisector para la acción climática. Uno de los resultados destacables de esta COP27, que ahora sí que esta es un poco como ver el vaso medio vacío o medio lleno, es que se acordó un mecanismo para hacer frente a las pérdidas y daños. Este es un tema
que ha sido muy relevante, un tema sumamente álgido de discusiones muy fuertes, muy aguerridas, precisamente porque hay muchas naciones, las menos responsables, las más vulnerables, las menos desarrolladas, que ya están sufriendo fuertes embates del cambio climático, ¿no? Como mencionaba anteriormente, un tercio de Pakistán bajo el agua, y pues, ¿quién provocó el cambio climático? Definitivamente no fueron ellos, ¿no? Y ellos son quienes están viviendo los embates y que cada vez se encontrarán en menor posibilidad económica de hacer frente a estos daños. Así como Pakistán, muchas naciones del mundo que solicitan que exista un mecanismo que ayude a hacer frente a las pérdidas económicas y a los daños económicos y a las pérdidas que se dan, ¿no? Sin embargo, los países desarrollados se han visto muy renuentes a llevar a cabo este mecanismo, precisamente porque por un lado han decidido, han considerado que no quieren que se les dé una responsabilidad jurídica por lo que está aconteciendo del cambio climático, a pesar de la responsabilidad histórica que tienen por las emisiones que han surgido desde el siglo XIX, como también por la inacción en estas últimas 3 décadas en las que pues, han frenado, ¿no? Deliberadamente la acción frente al cambio climático. Sin embargo, en esta COP, la Unión Europea, Estados Unidos y otros países decidieron, acordaron establecer un fondo para responder a las pérdidas y daños sobre la base de que sí se amplía la base de donantes. Es decir, que no solo sean los países desarrollados quienes contribuyan a este fondo, sino que sean el mundo en general quien lo haga. Entonces, de una parte, pues podría sonar razonable lo que están pidiendo estas naciones desarrolladas, pero por el otro lado, es que, pues, que todos tengamos que pagar el pato, digamos, por lo que solamente algunos están o han provocado, ¿no? Entonces, pues, para estas naciones les resulta muy cómodo decir, no, 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 todos vamos a contribuir a este fondo. Sin embargo, al intentar adjudicar la responsabilidad a los países más desarrollados es precisamente donde se ha trabado la negociación, porque entonces dicen, no, pues entonces no vamos a hacer nada. Entonces se acordó que si se emplea la base de donantes, pues entonces se puede avanzar. Entonces se estableció un comité de transición para que vaya abordando temas específicos, ver de qué manera se puede ampliar esta base de donantes y informar a la COP28 qué avances se logran, ¿no? Es decir, el próximo año. Pero este no es un tema que pueda posponerse y posponerse como ha venido siendo durante mucho tiempo. Nada más decir que 343,000 millones de dólares fue el total de pérdidas económicas directas y daños físicos derivados de desastres naturales registrados en de el cambio, del cambio climático, ¿no? Entonces, con unas pérdidas de este tamaño, pues imaginen qué tipo de fondo va a poder hacer frente a este tipo de circunstancias y peor, considerando el aumento de la temperatura, y pues eso significa pues cada vez más daños, ¿no? Entonces, pues ahí simplemente la cuestión en términos de justicia climática es, bueno, la carga debe de ser de todos tenemos que aportar este fondo, todos tenemos que incluirlo, siendo que no somos todos responsables, ¿no? De lo que ha acontecido, tanto en términos de emisiones como también, por ejemplo, de la sobreexplotación natural de la tierra. Aquí en pantalla, un reporte salido este año, donde 27% de la responsabilidad histórica del daño ambiental a nivel global, no solo el cambio climático, sino el daño ambiental, 27% es responsabilidad directa de Estados Unidos, 25% de Europa, y hay porcentajes un poco menores para Canadá y las naciones. Somos todos los que tenemos que contribuir a este fondo. Entonces, pues bueno, ahí la cuestión se queda delicada con respecto a la justicia, a quién le
a quién le toca. Por el otro lado, en la COP27 se buscó aumentar lo que se había mencionado de este trabajo el programa de trabajo de mitigación de Glasgow, ¿no? Y eso que, como mencionaba, el punto es mantener viva el Acuerdo de París, el objetivo de 1.5 grados, ¿no? Entonces, lo que se buscó es establecer un programa para aumentar urgentemente la ambición de mitigación y su aplicación. Sin embargo, acordaron llegar a un compromiso para 2026. Entonces, pues bueno, frente al panorama científico, si les digo que van a acordar ver cómo aumentan la ambición en 2026, pues no es suficiente, ¿no? Lo podemos ver como queramos, pero si la cuestión es que tenemos que disminuir las emisiones a partir de 2025 en 45% y acuerdan ver cómo van a aumentar la ambición en 2026, pues ya no es suficiente. Con respecto al financiamiento, que este ha sido un tema muy álgido, se llegó a discusiones en algo que se le llama la agenda de Bridgetown, que es una idea que surge de Barbados en la COP26 y es sobre todo el punto central es cómo lograr un mayor financiamiento a nivel mundial con respecto al cambio climático. Actualmente existe un fondo de clima y por el otro lado otro fondo que se llama el GEF, el Global Environment. Son sencillos, no son fáciles de meter proyectos. Si uno lo busca necesita muchísima asesoría técnica, un proceso burocrático enorme y pues simplemente no son suficientes, ¿no? Entonces, además, cómo llevar a cabo los procesos de transferencia de tecnología, cómo lograr a cabo una transición a la descarbonización, pensando que nos dice la Agencia Internacional de Energía que será necesario invertir 4 billones de dólares, o sea, millones de dólares en energías renovables de aquí al 2030 para alcanzar emisiones netas cero en 2050, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede lograr eso? Entonces, marco ahí en negritas que los países acordaron que para conseguir un financiamiento de estas características, pues requiere una transformación del sistema financiero actual, ¿no? Entonces hacen un llamado a los bancos multilaterales, a las instituciones financieras mundiales para ampliar y simplificar el acceso al financiamiento climático. Durante la COP, yo participé como delegación del TEC y como también parte de Naciones Unidas y hablando con el ministro de Medio Ambiente de Samoa, que es una nación sumamente vulnerable al cambio climático, amenazada por el aumento del nivel del mar. Me decía que era prácticamente imposible alcanzar, lograr tener este financiamiento. Entonces, que es urgente lograr destrabar, es urgente lograr un flujo financiero para los países que más, más lo necesita. Y al mismo tiempo, que esta transición se ajusta, ¿no? Precisamente porque hay naciones que están mucho más desarrolladas, que sí tienen las capacidades y países que no. Si necesitamos 4 billones de dólares en energías renovables, pues simplemente hay países que no tienen el dinero, ¿no? Precisamente porque no tienen el Producto Interno Bruto, porque tienen que enfrentar las consecuencias del cambio climático y además apostarle a energías renovables, ¿no? Entonces simple y sencillamente no pueden, ¿no? Entonces también sobre la base de este financiamiento subyace la cuestión de una transición energética justa, ¿no? Entonces los países reconocieron que la crisis subraya una necesidad de sistemas energéticos, tomando en cuenta una transitativa sobre la base de las prioridades nacionales, las condiciones de de los países más vulnerables al cambio climático y menos desarrollados, ¿no? Entonces, la COP27 decidió establecer un programa de trabajo sobre transición justa. Quiero que noten de todos los distintos temas que vamos hablando, los acuerdos en sí. Fíjense cómo en general lo que he ido hablando hasta ahorita, el acuerdo es postergar la discusión para otro momento. De todos, eso en general lo que se está mencionando.
Por el otro lado, en cuanto al financiamiento, ya desde tiempo atrás, desde el 2010, que en Cancún se había hablado del Fondo Verde del Clima precisamente y que los países desarrollados tenían que, se habían comprometido desde entonces y a lo largo del tiempo para el Acuerdo de París, que los países desarrollados debían de entregar 100,000 millones de dólares anualmente para enfrentar las consecuencias del cambio climático y reducir las emisiones. Entonces, solo mencionar que los países desarrollados no han cumplido, ningún año han cumplido desde entonces en la entrega de ese financiamiento. Entonces, mencionarles que el financiamiento provisto en el punto más alto fue en 2019, previo a la pandemia, y alcanzó 79,600 millones de dólares. Entonces, ya desde ahí, que es el punto más alto, ya estaban cortos y a partir de entonces ha habido mucho menos. Y vale la pena contrastarlo, por ejemplo, con el financiamiento que se hace a los combustibles fósiles, que por el otro lado, mientras apenas en 2019 se daban 79,000 millones de dólares para el financiamiento verde, se estaba financiando a los combustibles fósiles con 742,000 millones de dólares. Entonces es casi una décima parte lo que se está financiando a cuestiones de mitigación y adaptación, mientras que todo este dinero, 742,000 millones de dólares, se está dando a la industria que está provocando el cambio climático, ¿no? O sea, estamos pagando, los bancos del mundo están pagando mucho más a aquellos que están agudizando la crisis climática, y no por un poco más, sino una cantidad enorme, lo que se está financiando. Y entre 2020 y 2021 se duplicó el financiamiento que se hizo a los combustibles fósiles. Entonces eso nos dice que no solamente no estamos actuando, no solamente nos estamos tardando, sino además cada vez pagamos más por acelerar y alcanzar una situación catastrófica. Por el otro lado, se llegaron a ciertos acuerdos con respecto a las reglas de mercados de carbono. Estos son aspectos bastante técnicos. Básicamente la idea que ya se tenía en el artículo 6 del Acuerdo de París es de que uno de los mecanismos para incentivar la mitigación sea a través de los mercados, ¿no? Mercados donde se compran y venden bonos de carbono, donde aquellos que los mayores emisores estén financiando proyectos de mitigación y que otros que no emiten tanto puedan vender bonos de carbono, ¿no? Entonces, un mecanismo de mercado que a mi parecer no funciona del todo, pero bueno, digamos, que se está intentando crear en el mundo para incentivar sobre todo al sector privado a ser parte de la mitigación del cambio climático, ¿no? Entonces, en la COP27 se aumentó el texto para especificar un mercado de carbono en 2 niveles, aplicando normas diferentes y una serie de temas de quién compra los créditos, con qué fin, y evitar técnicas de greenwashing, incluyendo el doble cómputo, ¿no? Que si un país compra un crédito de emisiones a otro, para utilizarlo en su objetivo, el país de acogida tiene que hacer un ajuste contable y no que se cuente en ambos lados, ¿no? Entonces, esta es una serie de aspectos muy técnicos porque se va avanzando para que vayan habiendo mercados de carbono en el mundo, incluyendo en México, donde corre un proyecto, un piloto durante años y ahora se están estableciendo las reglas para ver de cómo puede operar de mejor manera este mercado en México. En términos de adaptación, como mencionaba anteriormente, se busca que haya un objetivo mundial de adaptación. Sin embargo, resulta muy difícil tener un objetivo universal al respecto. Muy rápido porque ya vi que he hablado muchísimo y se me acaba el tiempo. México presentó una actualización de compromisos después de mucha presión. Había hecho antes una actualización de su compromiso que puso bajo el Acuerdo de París, que está en 22%, y sobre todo por la presión de Estados Unidos,
se hizo un compromiso, Marcelo Ebrard presentó un compromiso de 35% de reducción de emisiones para 2030. Suena ambicioso, suena bien, ciertamente hay puntos que son muy buenos, sin embargo, no queda del todo claro cómo es que se va a lograr esto, sobre todo porque además la política nacional de cambio climático ha ido en retroceso en los últimos años, ¿no? Entonces, ahora una mayor ambición, pues no queda claro la ruta crítica que se va a tomar. Esto en sí, ya podría hablar de esto, podría llevarnos otro webinar. Y algo muy interesante que me parece terrible para ir finalizando esta presentación, se buscaba incluir en el texto de decisiones de la COP27 hablar, parecería increíble que después de 27 ediciones del cambio climático, de la conferencia de cambio climático, no se hiciera referencia a los combustibles fósiles. Pero así es. Hasta el día de hoy se hablaba de emisiones, pero nunca se hablaba de qué era lo que lo estaba provocando. Entonces, India, entre otros países, estaba buscando directamente mencionar los combustibles fósiles. Pero vean esto, a puerta cerrada, países como Arabia Saudí y Rusia argumentan que el petróleo no causa el cambio climático, sino las emisiones. Entonces, ahí están las argumentaciones, lo que se está hablando actualmente, ¿no? Y entonces no se pudo, no hubo un acuerdo para poder incluir que lo que hay que hacer es reducir y los combustibles. Entonces, si esto es algo que ocurre comúnmente, el lenguaje se desdibuja, se le hace como que le llaman en inglés water down, ¿no? Bajarle el nivel del texto. Entonces, se elimina la declaración de que los combustibles fósiles, y esto es algo que se hace muy comúnmente. En el año pasado, en Glasgow, el texto final de decisiones precisamente lo desdibujaron para que en vez de hablar con palabras fuertes como decidir, exigir, invitar, ahora estas son las palabras que más se utilizan. Bienvenida, enfatiza, llama, reconoce. Entonces, imagínense que su casa está en llama y yo digo, y el texto dijera, reconocemos que la casa está en llama. Se invita a apagar el incendio. ¿Ustedes pensarán que se invita a los bomberos a apagar el incendio? No, no, se exige, se grita. No se invita, no se nota, no se reafirma la necesidad de apagar el fuego, ¿no? Que es, los textos seguimos de esa manera. Y pues de tal, para ir cerrando, ¿cómo quedan las naciones después de esta conferencia? Ningún país está haciendo lo suficiente para evitar para mantener vivo el Acuerdo de París. Todos lo están haciendo o muy mal o terriblemente mal, salvo Marruecos y Gambia, que sí están más o menos alineados, y desafortunadamente ninguno de los dos emite algo que sea relevante, ¿no? Entonces, tras la COP22, este es donde nos encontramos actualmente. Entonces, el escenario más optimista es que tendremos un aumento de la temperatura en un borde superior de 2.3 grados, un mínimo de 1.5 grados y una media de 1.8, tomando en cuenta, y esto es importante, las acciones actuales y las promesas, el bla, 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 bla. Pero si solamente tomamos en cuenta las acciones, no el bla, 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 no la retórica, entonces pasamos a este. Entonces tenemos en el borde superior un aumento de la temperatura de 3.4 grados, un mínimo de 2.2 y una media de 2.7, eliminando toda la retórica, todo el yo prometo, te lo juro que en 2050, etcétera. Eliminando la retórica, esto es lo que las acciones nos llevan. Y pues últimamente esto es lo único a lo que el planeta le importa. Y para ir cerrando, reflexionar, este es donde nos encontramos actualmente y este es un problema casi filosófico de que hay que reflexionar como humanidad. Los seres humanos somos buenísimos para acordar cosas como la plataforma de Durban, el acuerdo de Glasgow, el acuerdo de París, el protocolo de Kioto. Llevamos desde aquí
Desde aquí sabemos que el cambio climático iba a ser un problema para la humanidad. Fue un reporte que se dio al gobierno de los Estados Unidos y que se decidió guardar en un cajón al gobierno de Lyndon Johnson. En 1989 se da la primera conferencia mundial de cambio climático, donde las naciones del mundo dijeron, híjole, esto es algo importante, tenemos que hacer algo al respecto. En 1992 sale el primer reporte del IPCC, la primera conferencia auspiciada por Naciones Unidas, la primera COP, en 1995, el Acuerdo de París, el Acuerdo de Copenhague, el Acuerdo de París, etcétera. Y mientras nosotros estamos bla, 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 las emisiones vean cómo suben. Eso quiere decir que somos buenísimos para hablar y hablar y hablar, pero no para hacer. Y mientras no solo las emisiones suben, sino además este colorcito, lo que es cómo está aumentando la temperatura global hasta llegar a este punto donde es claramente urgente. Entonces, para ir cerrando, me voy a ir hasta el final. Vemos que pues, no se trata de instrumentos legales, de programas, no es de retórica, porque año con año vamos con más y más retórica, nuevos programas, nuevas decisiones, que sean, pero no de acciones. Y ese es el problema central, que estamos acostumbrados a resolver las problemáticas mundiales con un tratado, con un programa, pero desafortunadamente a la atmósfera no le importan las buenas intenciones, no le importa la retórica, lo único que va a importar son las acciones reales, ¿no? Entonces las buenas intenciones no cuentan a la atmósfera, pues ni le vienen ni le van, sino solamente lo que realmente llevamos. El proceso bajo Naciones Unidas está basado en el incrementalismo. Es decir, de poquito en poquito, que no puede haber cambios radicales porque son demasiado difíciles, entonces que poquito en poquito, como fuimos viendo paso por paso, se pospone para 2026 la decisión, para 2027, para no sé dónde. Desafortunadamente, el tiempo se nos ha acabado. Después de 3 décadas de inacción, ya no puede haber lugar para el incrementalismo. Necesitamos transformar el sistema financiero, el sistema energético, la sociedad en su conjunto. Entonces, es posible actuar, es posible enfrentar aún, definitivamente es posible, pero no hay certezas, solo la oportunidad, como diría William Shakespeare. Estamos todavía en posibilidad de hacer algo, definitivamente, y siempre estaremos en posibilidad de hacer algo, puesto que no es que simplemente alcancemos 1.5 grados y se acabó la película, ¿no? O sea, llegamos al fin del mundo, sino que el aumento es progresivo. A lo largo de las décadas será cada vez más difícil, será cada vez más catastrófico, entonces siempre podemos hacer algo para evitar una situación peor, pero en gran manera tenemos que ver que la responsabilidad de que los gobiernos hagan algo está en nuestras manos como sociedad civil, como individuos, y nomás 2 elementos aquí importantes. Dada la presión que ha habido a nivel mundial, millones de personas en los últimos años han ejercido actos de desobediencia civil, de presión frente a los gobiernos, en más de 1.500 declaratorias de emergencia climática a nivel mundial, eso por cuanto a la acción política en las calles. Y por el otro lado, cada vez se ha vuelto más importante los litigios climáticos, es decir, la gente que lleva a su propio gobierno a la corte. Dado que el Acuerdo de París no tiene sanciones, no tiene mecanismos para obligar, lo único que podemos hacer para enfrentarlo es a través de los sistemas legales dentro de las naciones. Entonces, cada vez se está volviendo cada vez más importante los litigios climáticos. Apenas hace un par de años, un caso en México, pero vean en el mundo cómo está habiendo cada vez más casos de litigio climático como una de las vías más importantes en que la sociedad puede ejercer presión frente a la inacción constante de los gobiernos. Y pues bueno, se me acaba el tiempo y quiero dejar unos minutos por si hay reflexiones, comentarios que tenga el público. Así que muchísimas gracias por su atención. Veo que hay unos comentarios en el chat.
pero si quieren hacer como preguntas, pueden levantar su manita virtual y podemos platicar unos minutitos más. Muchísimas gracias por su atención. Interesante la plática, alarmante, algunas cosas que yo ya había seguido con usted, pues se ve el panorama muy, muy difícil. La pregunta fundamental que le quería hacer es en una gráfica que tiene al principio donde punto donde está interesante 2010 que baja y obviamente en la pandemia que es lógico, pero ¿qué pasó en 2010 que genera esto y que pudiera ser como algún ejemplo de qué sucedió en ese momento? Lo que ocurrió fue la crisis financiera. Aquella crisis financiera que estuvo azotando el mundo durante 2008-2009, eso es lo que ocurrió, ¿no? Entonces, al haber una desaceleración económica, tuvo como resultado fue solo un producto, una consecuencia de una crisis, ¿no? Entonces, si es eso y la pandemia, las únicas dos cosas que han logrado disminuir las emisiones, pues nos dice que es terrible, ¿no? O sea, solamente un problema enorme ha logrado hacer mella en las emisiones, ¿no? Ningún acuerdo, ningún tratado internacional. Sí, y al final, pues también lo de la pandemia es algo que forzó a la población a no salir, pero es tremendo porque regresamos otra vez sin un aprendizaje de la pandemia. Tremendo. Así es, así es. Muchas gracias. Muchas gracias, Regina, por tu comentario. No sé si alguien más quiere levantar la mano. Mientras leo en el chat, dice, muchas gracias, Nelson. Hay que actuar, está en riesgo la especie humana, definitivamente. Las tecnologías ya existen, falta incorporar al financiamiento y las políticas públicas ya. Pues eso es justo lo que se estaba discutiendo en la COP27, ¿no? Cómo desencadenar ese financiamiento. Es increíble, pero que los países que más necesitan ese financiamiento tienen el camino más complicado para acceder a estos mecanismos, ¿no? Entonces eso sin lugar a dudas tiene que cambiar. Luego Dulce María dice, ya se estaban bajando algunos países del Acuerdo al País, o al menos de la meta de 1.5 grados. Sí y no. Sobre todo es que empieza a correr ya la voz de que la meta del Acuerdo de París es imposible, ¿no? O sea, que realmente ya no estamos, muchos cálculos que dicen que incluso ya está garantizado, el 1.5 grados. Pero en términos políticos esto resulta pues difícil, porque si de por sí si decimos, pues ya no alcanzamos 1.5 grados, el temor es que se baje la ambición y que digan, pues si ya no lo alcanzamos, entonces ¿para qué? ¿No? Lo cual es absolutamente erróneo, ¿no? Porque pues 2 grados es mucho peor que 1.5 grados. Entonces, pero lo que se intenta es mantener la esperanza para que no disminuya la ambición a nivel mundial. Luego, Arturo, sí, adelante, Dulce. ¿Qué tal, Luis? Primero que nada, me gustaría agradecerte por la presentación. La verdad que muy, muy buena, con información muy actualizada. Creo que es un tema importante hablar de qué sucedió en la COP, o más bien qué no sucedió en la COP. Y la pregunta que tenía es mencionaste que ya hubo un litigio climático aquí en México. Me gustaría saber si tienes información sobre eso, respecto a qué fue el litigio y qué sucedió. De hecho, en realidad hay dos temas de litigio. Uno, muy importante, llevado a cabo por chavos de Baja California, y tomando el mismo argumento que se está tomando a nivel mundial. Y es importante mencionar sobre qué base se está llevando a cabo ese litigio. Entonces, el medio ambiente sano
no es solo algo deseable, sino es un derecho humano. Es un derecho humano fundamental y como ustedes sabrán, el principal propósito de los gobiernos democráticos del mundo es la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales. Entonces, al ser el medio ambiente un derecho humano básico, entonces los gobiernos no solo tienen la responsabilidad de enfrentar el cambio climático, sino de garantizar un medio ambiente sano para su población. Entonces, al no tener metas suficientemente ambiciosas, significa que no están protegiendo a su población, no están ejerciendo esa salvaguarda del derecho a un medio ambiente sano. Así, todo esto inició con con el gobierno de Holanda, más bien con la población de Holanda, que sobre ese punto demandó a su gobierno, sobre esa base. Y los llevaron al gobierno, a la Suprema Corte de Justicia, y ganó la sociedad civil frente a eso, y ese modelo se ha estado replicando en todo el mundo. Entonces, incluyendo a estos chavos en Baja California, se buscó precisamente de que el gobierno mexicano no está cumpliendo con su deber de cuidado de la población sobre el derecho a un medio ambiente sano y por eso se les demanda. Y hay otra demanda que llevó a cabo Greenpeace en México por los compromisos de México bajo el Acuerdo de París. Cuando se hizo la primera actualización, el compromiso no era mayor y como el mismo Acuerdo de París decía que tenía que ser incremental y el compromiso que mete México en 2020 no era incremental. Entonces también le metieron una demanda al gobierno de México por esa cuestión. Ahora surgen con este nuevo compromiso, como mencioné, de alcanzar 35%, pero en realidad el litigio ahí continúa, ahí sigue, lo que pasa es que se ha ido como estancando, pero esos son los dos litigios que están existiendo en México. Pero vale la pena mencionar que la gran mayoría de estos litigios están ocurriendo en Europa y en Estados Unidos. En Latinoamérica son muy contados los ejemplos de litigios y bueno, podemos reflexionar qué lleva a eso, ¿no? Tal vez un ejercicio de ciudadanía, la imposibilidad de los sistemas jurídicos en Latinoamérica de realmente presionar, cambiar la circunstancia política, ¿no? Pero son muy pocos los casos en Latinoamérica en general. Ok, muchísimas gracias. Y si puedo aprovechar el micrófono para hacerte otra segunda pregunta. Bueno, a mí a lo mejor me pasa de manera personal que no encuentro como esa manera de exigirle a mi gobierno. O sea, ¿cómo voy y le digo al gobierno de que, oye, haz algo? ¿Cuál sería, o si me podrías dar alguna recomendación de qué es lo que me aconsejarías hacer para poder, o al menos sentir que estoy exigiendo o realmente ir a hacer algo, ¿no? Pues hay varias cosas, me parece sumamente importante tu pregunta y me parece que es la mejor manera de cerrar este webinar. Como personas podemos hacer varias cosas. Por supuesto es importante ir reduciendo nuestra huella ecológica, pero es mucho más importante lo que hacemos en la sociedad. Y eso significa estar al tanto de qué están haciendo los gobiernos locales, estatales, nacionales para enfrentar el cambio climático. A nivel local, ¿hay alguna ley, hay algún programa de política pública con respecto al cambio climático? Y si sí la hay, ¿desde cuándo es? Porque luego es así de que es de 2008 o de 2010 o que pues simplemente no está actualizado. Entonces, ¿desde cuándo está? Para entonces presionar a que se vaya actualizando. Eso es a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel nacional. Si están cumpliendo con los compromisos que están firmando. Ahí claramente México no está cumpliendo con sus compromisos bajo el Acuerdo de París. Entonces hay que saber quiénes son nuestros senadores, quiénes son nuestros diputados federales, quiénes son nuestros diputados locales, qué programas de políticas públicas están haciendo y exigirles que haya. Y pues también eso quiere decir exigirles, puede ser incluso a través de redes sociales, funciona la presión a través de las redes sociales y por el otro lado en el ejercicio democrático del voto. Que eso es algo importante. Aquellos partidos que no tengan plataformas políticas sólidas con respecto a la sostenibilidad, con respecto al cambio climático, pues castigarlos o castigar también sobre esa base. Digo, tenemos muchas razones por las cuales castigar a los gobiernos municipales, estatales y nacionales, pero que una de las razones sea por la falta de políticas públicas con respecto al cambio climático y la sostenibilidad. Y por el otro lado,
ser parte de las organizaciones de la sociedad civil, ser parte a nivel comunitario, ¿no? De qué organizaciones existen, cuáles son los problemas locales y qué podemos hacer para hacer contrapeso a la falta de acción en todos los niveles, ¿no? Esas serían algunas de mis recomendaciones. Hay otras, por supuesto, que se mencionan como la desobediencia civil, Extinction Rebellion llama mucho a eso. Sin embargo, me parece que en un país como México pues resulta muy complicado. Si estás en Noruega, pues será muy sencillo hacer desobediencia civil, pero pues aquí puede tener implicaciones de otro tipo, ¿no? A ver que te arresten y a ver qué ocurre, ¿no? Con los problemas de desapariciones que hay en México, pues ya se vuelve muy complicado, ¿no? Y los litigios. Los litigios me parece que son sumamente relevantes actualmente. Entonces, pues esas son algunas de las acciones básicas que hay que hacer como individuos. Y pues ya estamos sobre encima del tiempo, entonces simplemente quiero agradecerles a todos su tiempo, su disposición en participar en este último webinar. Ya llevamos un año de 12 webinars dedicados a tratar de sensibilizar con respecto a la situación política, a la situación del sector privado, de las organizaciones. Espero que estos webinars hayan sido de mucha utilidad y pues simplemente agradecerles a todos su entusiasmo en participar y pues que el año que entra nos estaremos viendo con Green Academy como una iniciativa del Tecnológico de Monterrey, de Ruta Azul, que es el Plan de Sostenibilidad y Cambio Climático y de Educación Continua, para ir sensibilizando, ir educando, ir movilizando a la sociedad para que podamos actuar de mejor manera. Simplemente recordarles como último mensaje que no olviden que realmente esto es una emergencia. Esto no es un asunto que podamos dejar postergar para el futuro. Realmente tenemos que actuar urgentemente frente a esta situación, una situación catastrófica. Así que muchísimas gracias a todos por su atención. Que tengan una excelente tarde. Felices fiestas, feliz 2023 y ya nos estaremos viendo el próximo año. Muchas gracias a todos por su atención. Hasta la próxima. Gracias a ti, Luis, por la presentación. Hasta luego.